más importantes porque lo que es suelo pélvico hay ciertos puntos que tienen que tener muy claro porque es un tema un poco complejo, pero sobre todo en la anatomía, en el diagnóstico, en el tratamiento, ¿no? Las técnicas que se pueden utilizar. Entonces, me avisan chicos si se ve. Sí, doctora. Sí, doctora. Ya, sí se ve, ¿no? Eh, son bastantes diapositivas, sí, pero vamos a ver las que me interesan que le tomen este asunto para que ustedes puedan utilizar en el diagnóstico de estas pacientes que llegan a la consulta, ¿no? El prolapso de los órganos genitales es importante, chicos, saber, ¿no?, sobre la anatomía. Es importante la anatomía porque conociendo nosotros la anatomía de los prolapsos genitales, nosotros vamos a diagnosticar esta patología. Siempre tener en cuenta que el prolapso genital es el descenso de los órganos pélvicos. ¿A través de qué? A través de la vagina, lo que va a producir un fallo en los elementos de suspensión. Entonces, ¿cuáles son las estructuras principales que se encargan de sustentar este aparato genital? Son cuatro importantes dentro de la anatomía, que son la fascia endopélvica, el diafragma pélvico, el diafragma urogenital y el piso perineal. Esto de aquí, cuando se altera una de estas estructuras, ya sea en la fascia endopélvica, que es un tejido conectivo que va a sustentar el útero, que en algunas zonas se va a presentar de mayor densidad y que va a dar lugar a los ligamentos. ¿Y cuáles son esos ligamentos? Los ligamentos son dos anteriores o ligamentos pubo-vesico-vaginales, dos posteriores que son los uterosacros y dos laterales que son los ligamentos carinales. Entonces ustedes tienen que saber que esa fascia endopélvica está conformado por estos ligamentos. Y que el diafragma pélvico está constituido en cambio, ¿por qué? Por los músculos elevadores del ano y los coccigios. Y el diafragma urogenital, en cambio, está formado por el músculo transverso del periné, que incluye el esfínter uretral. Y el piso perineal, es la línea media de los músculos bulbocavernosos y de los transversos superficiales que forman el raspe rectovaginal. Entonces, esa anatomía es importante que la tengan en cuenta porque son los de sustento de estos órganos pélvicos. Este prolapso deteriora la función normal y reduce la calidad de vida. Los signos de descenso, uno de los más siguientes, de la pared vaginal anterior, vaginal posterior, útero, cuello uterino, cúpula, después una histerectomía de la área perineal. ¿Y cuáles son los síntomas? Agüitamiento vaginal, la sensación eso de que tengo un cuerpo extraño, presión pélvica y necesidad de contención o uso de los dedos. Aquí ya hablamos de epidemiología, los riesgos obstétricos, como la multiparidad. Es importante tener presente que el parto vaginal constituye el factor de riesgo citado con más frecuencia. El riesgo de este prolapso aumentó de 1.2 veces en cada parto vaginal. El riesgo de prolapso es mucho mayor en las mujeres que han tenido un parto vaginal, 2 o 3 más partos respecto a las mujeres nulíparas. Aquí tenemos un cuadrito donde están los factores de riesgo relacionados con el prolapso de los órganos pélvicos, que también ya lo dijo Paulina. Importante, la edad avanzada también se ha referido al desarrollo de estos prolapsos. Las conjuntivopatías, neuropatías, hernia, presión intraabdominal elevada, iatrogénicos, ¿no? En cuanto a la cuantificación, también ya habló Paulina de los puntos, ¿no verdad? Pero yo quiero esto, en la clasificación. Ustedes que sepan, a ver, ¿qué es un prolapso uterino? Cuando involucra el útero, es el
cele. Es el descenso del útero que se asocia siempre a distintos grados de descenso de la vejiga y o del recto. Ese es el histerocele. Y el cistocele es el descenso de la pared anterior vaginal asociado a un descenso de vejiga. El uretrocele es el descenso de la pared anterior que incluye la uretra. Y el rectocele es el descenso de la pared vaginal posterior que incluye el recto. ¿Ya? Entonces, todas estas definiciones, histerocele, cistocele, uretrocele, rectocele, ustedes tienen que saber. El enterocele o Douglas cele, en cambio, es el prolapso de la porción superior de la pared vaginal, así como está en el gráfico, y tiene una hernia del fondo del saco de Douglas que suele contener intestino delgado o epiplo. Y el prolapso de cúpula vaginal, que son pacientes que ya han tenido una histerectomía previa, ¿no es verdad? Entonces es importante todos estos términos que ustedes sepan y se relacionen en el examen físico, cuando vean un paciente en la consulta externa, en la emergencia, que ustedes sepan, ¿no? Tener la definición, el término adecuado para poder hacer la historia clínica. De acuerdo con el tipo de descenso, eso es lo que yo le decía a Paulina, grado 1, grado 2, grado 3, grado 4. Grado 1, descenso entre la posición normal del introito. Grado 2, descenso a nivel del introito. Grado 3, descenso por fuera del nivel del introito. Y el 4 es el prolapso total, que ya está en la vulva. Y tenemos los diferentes pesarios, que ya habló Paulina, ¿no? Los grados del prolapso aquí también del grado 0, como ya también hablamos. La anatomía, las mediciones, ¿no? Aquí están los puntos. ¿Ya? Entonces aquí tenemos la fisiopatología, que también ya habló Paulina, los niveles de soporte. Aquí está el soporte de nivel 1, ¿no? Que son los ligamentos cardinales, uterosacros y la parte superior de la vagina. El nivel 2, que une la parte intermedia de la vagina en toda su longitud con el arco tendinoso de la fascia pélvica, y son las inserciones paravaginales contiguas al complejo cardinal útero sacro en la espina ciática. Y el soporte nivel 3, en cambio, tiene su origen en la fusión de la parte distal de la vagina con las estructuras adyacentes. ¿No? Aquí tenemos la valoración en este cuadro de la paciente con prolapso de órganos pélvicos y los diferentes síntomas que podemos encontrar, ¿no? Aquí tenemos síntomas de abultamiento, urinarios, gastrointestinales, disfunción sexual, dolor pélvico, dolor de espalda, y también hay mujeres asintomáticas con prolapso de grado regular avanzado que no tienen síntomas que les pueden afectar, y puede ofrecerse una rehabilitación muscular del piso pélvico que busca prevenir la progresión del prolapso, ¿no? Tenemos en la exploración física, ya mostró Paulina los diferentes grados que podemos encontrar, ¿no? Y en la exploración vaginal, como se mide aquí, ¿no? Del prolapso genital pélvico. Y aquí tenemos también la presencia de surcos vaginales laterales, con pliegues vaginales superiores, efecto paravaginal, es decir, pérdida del soporte lateral. Aquí está la forma como se tiene que evaluar. Tenemos un prolapso genital total. Y el tratamiento, que puede ser no quirúrgico, como ya dijeron las expositoras, usar el pesario en el prolapso de órganos pélvicos, ¿no? Aquí está la introducción, cómo se aplican el pesario. Ejercicios de Kegel, los ejercicios de Kegel importantes porque ustedes tienen que decirle al paciente cómo los tienen que hacer. El ejercicio de Kegel puede limitar la progresión y aliviar los síntomas del prolapso. Las mujeres aprenden a contraer en forma consciente los músculos antes, durante las elevaciones de la presión abdominal, lo cual previene el descenso de los órganos. Fortalecimiento muscular aumenta el volumen de los músculos y soporta las estructuras.
apretar los músculos del suelo pélvico durante 5 segundos y relajar los músculos durante 10 segundos y se repite el ejercicio. Y tenemos también en los quirúrgicos los procedimientos oclusivos, como ya dijo Paulina, reconstructivos, ¿no? Todas las técnicas que se pueden aplicar. Tenemos los grados de prolapso, la prevención, una correcta atención del embarazo y el parto, minimizando el trauma obstétrico, los ejercicios de Kegel durante el embarazo y posparto, apropiado tratamiento del estreñimiento, obesidad, EPOC, correcta técnica quirúrgica en las cirugías pelvianas. Y como conclusión, el prolapso de órganos pelvianos es el descenso aislado o combinado de las paredes vaginales. Afecta al 10% de la población femenina y su estadificación es clínica y su tratamiento puede ser conservador o puede ser quirúrgico, ¿no? Eso es en cuanto a prolapso, incontinencia urinaria, ¿no? Que también habló ya Carla, son pérdidas involuntarias de orina. Esta se puede jugar a partir de un sitio diferente a la uretra, como fístulas o malformaciones congénitas de las vías urinarias bajas, ¿no? Aquí tenemos, según la Internacional Continencia y Sociedad, la incontinencia urinaria es un síntoma, un signo y un trastorno. Aquí tenemos el síntoma. ¿Cuál es el síntoma? Escape de la orina durante esfuerzo o risa. Signo, tos o maniobra de Valsalva. Trastorno, si se produce fuga con la elevación de la presión abdominal y ausencia de contracción del músculo detrusor, ¿no? Aquí tenemos la epidemiología, cómo afecta al 25-30% de las mujeres de más de 60 años, en ancianos del 5 al 10%, la incidencia máxima en mujeres es en el embarazo y la aparición de pérdidas de orina al menos una vez en los últimos 12 meses afecta al 5 al 69% de las mujeres y al 1 al 39% de los hombres. Aquí tenemos las causas: fallo del detrusor, uretra incompetente. Tenemos aquí también las diferentes causas, los tipos de incontinencia que ya habló Carla: funcional, continua, de esfuerzo, de urgencia, paradójica, la vejiga hiperreactiva, que también ya habló Carla, los factores de riesgo: edad, raza, obesidad, menopausia, parto, embarazo, antecedentes de tabaquismo, histerectomía. La fisiopatología de la continencia es la capacidad para mantener el almacenamiento de la orina y el vaciamiento voluntario conveniente y socialmente aceptable. Durante el llenado, la contracción de la uretra coordina con la relajación de la vejiga vesical y la orina se almacena. Durante la micción, la uretra se relaja y la vejiga se contrae. Estos mecanismos pueden ponerse a prueba con las contracciones descontroladas del músculo detrusor y aumentar marcadamente la presión intraabdominal y hacer cambios en varios componentes anatómicos del mecanismo de continencia, ¿no? Tenemos también un cuadrito de la fisiología de la micción. En este cuadrito tenemos el funcionamiento normal de la porción inferior del aparato urinario, que requiere la integración de los sistemas nerviosos periféricos y centrales. Aquí tenemos el central, aquí tenemos el periférico, que actúa el autónomo a nivel del músculo liso, el somático músculo estriado, en el músculo liso el simpático, con los diferentes receptores adrenérgicos alfa y beta, y el parasimpático con los receptores muscarínicos y nicotínicos. El diagnóstico: aquí el cuadro tiene la anamnesis por aparato y sistema en mujeres con incontinencia urinaria, polaquiuria, retención de orina, otros síntomas urinarios, el goteo posmicción, hematuria. El diagnóstico, obviamente, anamnesis, historia clínica, la exploración física, el estudio urodinámico, que pueden ser determinaciones analíticas, análisis, cultivo de orina, volumen residual posmicción, que se lo pueden medir también por ecografía, diagnóstico por imagen, cistometría simple, uroflujometría, cistometrografía, ¿no? Y aquí este cuadrito que ya lo explicó muy bien Carla sobre el diagnóstico diferencial de esfuerzo y de urgencia, el tratamiento no quirúrgico, ejercicio para fortalecer el piso pélvico, dieta, micción prolongada. Los estrógenos tienen un papel fundamental
aumentan el flujo sanguíneo uretral y la sensibilidad de los receptores adrenérgicos, a lo que incrementa la captación uretral y la presión del cierre uretral. El tratamiento de la incontinencia de esfuerzo, aquí tenemos farmacológico, como ya dijeron, la dulosectina, pesario, quirúrgico, ¿no? Y tenemos en este cuadro el resumen de las técnicas para el tratamiento para lo que es la incontinencia, la técnica, la descripción, en qué caso está indicada y los comentarios, ¿no verdad? Las diferentes técnicas, bueno, la bibliografía. Y yo quería también, después de esto, de esta exposición, ponerles, chicos, unos videos, ¿no? Sobre una técnica convencional en el tratamiento quirúrgico de los prolapsos. Está en inglés, pero yo lo que me interesa es que vean la técnica. Y el otro video sobre cuando se lo hace con una malla. Entonces, para que vean una técnica y vean la otra. Ya le voy a poner, me dan un ratito para ponerle los videos, por favor. ¿Sí? ¿Sí me están escuchando, no? Hola, chicos. Sí, doctora. Sí, doctora. Ya. Aquí Entonces, estamos. ya, perfecto. No se duerman, chicos, no se duerman. Vamos a ver entonces uno que es con una técnica convencional, miren cómo es la técnica utilizada, y el otro es con una malla que ustedes van a ver cómo se la coloca, ¿no? Entonces ya me esperan un ratito para ponerle los videos, por favor, ¿sí? Ok, chicos, este es el de la colpo anterior, la reparación anterior, la colporragia anterior con refuerzo, ¿sí? Stage 2 central cystocele. I'm going to perform a routine anterior colporrhaphy. Note that Littlewoods is inserted proximal to the bladder neck, and subsequent Littlewoods are placed down the anterior vaginal wall to the level of the junction of the vagina with the cervix. In this patient, there is minimal uterocervical descent, and an anterior colporrhaphy is deemed necessary. The procedure starts with a central midline incision. No local anesthetic infiltration is used, the reasons explained in the previous slides prior to this video. Following central incision, the technique employed of an assistant using sharp Gillies forceps to pick up fascia allows careful sharp dissection and delineation of fascia by the surgeon by using sharp Makindo scissors and his other hand and finger to delineate the thickness of the vaginal skin so that buttonholing does not occur. In this way, clear fascial sheets can be made on each side as demonstrated here.
I have found it best to start the dissection at the apex of the vagina and work distally towards the region of the bladder neck. Diathermy is employed for any bothersome small bleeding vessels, which are not infrequently encountered, as it is in this layer with which most vessels lie. You can see from this video clearly how easy it is, in most cases, to delineate and dissect the fascia with sharp dissection. Pushing is not employed. The same dissection occurs on the opposite side, again using the assistant to hold the Gillis forceps and pick up the fascia, while the surgeon's finger controls the depth of the incision and Makindo scissors are used for sharp dissection. At the level of the cervix, the bladder and fascia are elevated to make ease of dissection from the cervix easier. As a result of this dissection, two clear fascial sheets are delineated on either side with a clear central defect between. Fascia are opposed on each side by taking wide, shallow bites through the full depth of the fascia, but without taking skin. A 0 PDS suture is used for central fascial plication. This is continued down the anterior vaginal wall until we reach the level of the cervix with interrupted sutures. The knots are cut very tight to the knots are cut very tight to the knot, so that sharp ends of PDS do not protrude too much, as these can be bothersome in the post-operative period if sexual intercourse is commenced certainly earlier than 4 months. The final suture at the level of the cervix employs not only a fascial bite, but a bite of the cervix itself to try and close off any upper defects. Skin is trimmed by holding the scissors almost vertically along the level of the line of the labia minora. This part of the operation, of course, can be tailored depending on the vaginal capacity and sexual function of the patient. Closure of the vagina is made with a 0 Vicryl suture, and in these cases, typically the fascial layer is grasped in addition to the skin to almost form a second layer of fascial plication whilst taking the skin in the same suture. All patients are given antibiotics on table and subcutaneous heparin. Standardly, a pack is inserted overnight, as well as a catheter, and these are removed the next day with anticipated discharge on the second day. Hola chicos, ¿sí vieron el video? Hola. Hola, Doc. Sí, sí lo vimos. Sí, esa es la colpoperinorragia anterior en técnica convencional. Ustedes vieron cómo pusieron los puntos de sutura, cómo sostienen la vejiga y cómo cortan el tejido que está sobrando y hacen ¿cómo es la sutura ya de cierre, ¿no? Ahora van a ver con una malla, ¿sí? ¿Ok?
Ya chicos, este es el otro que es con el elevate anterior. Ya, ahí se los pongo para que ustedes vean la diferencia, ¿no? Consideraciones técnicas y anatómicas en el tratamiento de prosidencia de órganos pélvicos con Elevate anterior. El prolapso de órganos pélvicos es un problema de salud a nivel mundial, realizándose 250.000 procedimientos en los Estados Unidos, con al menos un 29% de reincidencia. Para el tratamiento adecuado de esta patología se debe realizar un diagnóstico adecuado, identificando los componentes afectados y el grado de severidad, utilizando la escala de clasificación de POPQ aceptada mundialmente. En este video haremos énfasis en prolapsos anteriores y apicales. Algunas de las consideraciones anatómicas a tener en cuenta al corregir el prolapso de órganos pélvicos es la fascia endopelviana, la cual es un tejido fibroso localizado entre el peritoneo y el músculo elevador del ano, que aporta soporte a las vísceras pélvicas. Con los defectos anteriores, laterales y apicales, esta se ve afectada a nivel del complejo uterosacro. Además, es importante mencionar el arco tendíneo, el cual da soporte a nivel 2 de Delancey. Otro reparo anatómico importante es la espina ciática, la cual se encuentra a una distancia del pubis de 7,5 a 9,5 centímetros, siendo esta punto de inserción del ligamento sacroespinoso. Debemos recordar la fosa obturatriz, la cual se encuentra tapizada por el músculo obturador y la fascia obturatriz, con la salida del paquete vascular y nervioso por el límite superior externo, de 2,5 a 3,5 centímetros de distancia de la rama isquiopubiana. Los tendones de los músculos abductor mayor, menor y obturador externo tapizan el agujero obturador. La arteria pudende interna, terminal del tronco anterior de la arteria ilíaca interna. Es importante recordarla en vista de que se relaciona directamente con la espina ciática y el ligamento sacroespinoso. Entra y sale de la pelvis por la escotadura ciática mayor y reingresa por la escotadura ciática menor, contorneando la espina ciática y el ligamento sacroespinoso. Posteriormente, esta arteria ingresa al periné recubierta de la aponeurosis del obturador interno, conformando el túnel de Alcock. La arteria obturatriz, rama colateral del tronco anterior de la ilíaca interna, perfora los músculos obturador y el obturatriz en el ángulo superior externo del agujero obturador. Es importante recalcar que el Elevate es una técnica transvaginal y no percutánea, con menor incidencia de lesiones, ya que no emplea métodos con agujas a ciegas. Para iniciar la colocación del Elevate, tomamos el punto C a 1 centímetro por arriba del anillo pericervical con un álice, y se coloca el otro álice a nivel del cuello vesical. Se toma como referencia la localización del globo vesical. Es importante realizar la hidrodisección utilizando vasopresina diluida, 10 unidades en 100 cc de solución fisiológica. Se realiza una incisión longitudinal entre ambos puntos de referencia. Mientras más corta sea la incisión, menor será el porcentaje de extrusión. Se diseca la fascia hasta la parte inferior de la rama isquiopúbica. Para saber la profundidad de la disección, se establece como referencia la aparición de la burbuja de agua lograda con la hidrodisección. Es importante mantener la fascia unida a la mucosa y de esta manera poder alcanzar el espacio avascular vésico-vaginal de manera correcta. Con maniobras digitales de disección se rechaza la vejiga y se alcanzará el espacio paravesical, palpando la espina ciática con el dedo índice o medio para limpiar el ligamento sacroespinoso. El ligamento sacroespinoso es una prolongación fibrosa del músculo iliococcigio y mide 0,8 centímetros de ancho. Una vez identificado el ligamento sacroespinoso, se intenta colocar los arpones, con resistencia de 6 kilogramos de fuerza, que al compararlo con otros tienen menos incidencia de ruptura. Se colocan 2 centímetros hacia adentro de la espina ciática para evitar lesionar estructuras nerviosas y vasculares. A diferencia de los dispositivos percutáneos, el Elevate es el único dispositivo en que la punta del dedo es guiada, permitiendo que con este se coloque el arpón en el ligamento sacroespinoso sin dispersión del aguja. Se realiza técnica de Manchester modificada para mantener la longitud total de la vagina. Se procede a realizar unas aretas para rechazar el cistocele y evitar lesiones durante la colocación de los arpones.
El kit del Elevate anterior consta de aguja apical, la cual tiene una recubierta plástica. Los brazos de fijación apical contienen malla de polipropileno tipo 1. Aguja anterior para fijar la malla al músculo obturador interno. Retenedores de seguridad y la malla propiamente dicha. Para cargar los arpones se utiliza la aguja apical. Se desliza el brazo de fijación y la punta debe encajar correctamente con los arpones cargados. Se realiza el anclaje al ligamento sacroespinoso a 2 centímetros de la espina ciática. De manera bilateral, procedemos a fijar la malla a nivel del cuello vesical. Posteriormente utilizamos las agujas anteriores para anclar la malla al músculo obturador interno. Esta aguja debe tener una dirección lateral de 45 grados. Luego de esto, se introducen los arpones a nivel de los anillos que se encuentran en la malla y utilizando los retenedores de seguridad se sujeta a los puntos de inserción sin ajustarlos completamente, facilitándose de esta forma la sutura de las incisiones vaginales. Se utiliza sutura permanente Prolene 2.0 para fijación del anillo pericervical. Este punto da apicalidad. Se coloca a 0,5 centímetros para evitar extrusiones de 2 a 3 puntos a este nivel. Se corta el exceso de malla y se verifica que ésta esté extendida en toda su superficie. Luego insertamos los aros figadores de la malla y con el pusher se lleva a 1 centímetro de distancia del ligamento sacroespinoso y de esta manera se reduce el prolapso y se continúa realizando el cierre de la mucosa. Se procede a tomar los bordes de la mucosa con pinzas de Alice. Hidrodisección y disección de la mucosa vaginal. Se aplica la fascia rectovaginal en la línea media, con puntos separados horizontales. Con la ayuda del tacto rectal se identifican los puntos débiles de la fascia y además permite calcular la profundidad ideal para el anclaje de los puntos, evitando así lesiones a nivel del recto. En vista de que los prolapsos de esta magnitud se acompañan de hiatos grandes y desgarros completos de la fascia o ruptura del arco tendíneo, es importante realizar una colpoperineoplastia para reforzar el cuerpo perineal y disminuir el hiato genital. Es importante recalcar que de acuerdo a diferentes estudios, esta técnica de reparación de prolapsos anteriores y apicales tienen un porcentaje de cura anatómica entre 88,6 a 95%, al igual que el estudio del Dr. Bosque y Rivero, que tiene una curva de 91 al 100%. En conclusión, el Elevate anterior constituye una técnica transvaginal con menor porcentaje de lesiones por tener un sistema de agujas protegidas que son guiadas por el dedo hasta el ligamento sacroespinoso, sin dispersión de la aguja. Este dispositivo es tan eficaz que corrige el compartimiento anterior y apical, recalcando que el 60% de los prolapsos anteriores tienen componente apical. El empleo del Elevate para la corrección de prolapsos grado 3 y grado 4 tiene buenos resultados. Disminución de las extrusiones, menos recidivas y mejor calidad de vida. Con el sistema de malla transvaginal de Elevate anterior y apical, se consiguen resultados similares a la sacrocolpopexia, uterosacros altos y sacroespinosos,
a medida que disminuye la principal complicación, que son las extrusiones, de 5 a 7,5%. Esto se logra cuando aumenta la curva de aprendizaje. Ok, chicos, hola. Hola, Hola. doctora. Hola, Ya, chicos. Sí, se le Bueno, escucha, doctora. ya, perfecto. Entonces ustedes vieron ya una reparación tradicional, convencional, ¿no? Anterior, y una con malla, ¿ok? Están los dos tipos de técnicas que se pueden utilizar, ¿ok? Entonces es importante ver en el prolapso que determinar y siempre tener presente que los factores que predisponen a estos prolapsos generalmente son la paridad, la edad avanzada, la menopausia, el aumento de presión abdominal, como estreñimiento crónico o un aumento de peso de la paciente, obesidad. Y siempre tener presente pues los diferentes terminologías como el cistocele, que es un descenso de la pared vaginal anterior producido por un descenso de la vejiga, rectocele, que es el descenso de la pared posterior vaginal por un descenso del recto, enterocele, prolapso del fondo del saco vaginal posterior. En cuanto a los tratamientos, como ustedes ya vieron, puede ser cuando es un grado 1, uno tiene que ser muy conservador y decirle a la paciente la realización de ejercicios que van a rehabilitar esta musculatura del suelo pélvico, mientras que cuando son grado 2, 3, 4, bueno, ya si necesitan corrección obviamente quirúrgica, la técnica dependerá si con malla o sin malla, ¿no? Y en cuanto a la incontinencia de orina, bueno, ya lo dijo Carla, que es la pérdida involuntaria de orina por parte de la paciente, ¿no? Que puede ser ante aumentos de la presión también, cuando hay un fallo en el mecanismo del cierre de la uretra. Esa es la incontinencia de esfuerzo, ¿ya? Y aquí también en casos leves se puede utilizar ejercicios de rehabilitación. Mientras que en casos graves, obviamente, se puede colocar ya otra técnica como las bandas suburetrales. Pero cuando hay dentro de la incontinencia urinaria un deseo ya imperioso de la paciente de miccionar, esto ya es de urgencia. Y esta de aquí es motivada porque hay una contracción involuntaria del detrusor. Y aquí en este caso ya tiene que ser el tratamiento con anticolinérgico. Bueno, eso es en sí lo que es prolapso e incontinencia, ¿no? Lo más importante que tienen que saber, ¿no? Bueno, ya dio entonces Carla. María José, está María José, ¿no? Stephanie. doctora, aquí estoy. Ya. Carla. Aquí estoy, doctora. Presente. Ya. Brian. ¿Dónde está? Paulina. Presente, doctora. Es que no podía Ya. activar el micrófono. Ya. Ok. Adriana. Tampoco. Disculpe, Aquí doctora. estoy, doctora. Ya. Brian, ¿dónde te fuiste, Brian? Adriana. Intentando prender el Aquí micrófono. estoy, doctora. ¿Me escuchó? Sí, sí. Sí, Adriana. Leslie. Aquí, doctora. Ok. Aline. Presente, doctora. Aline, ya. Y Cristian. Presente, doctor. Ok. ¿Qué le pasó a Isaac? No está. Ha faltado Isaac.